agrega que para el normal aprovechamiento de sus derechos en cuanto a la reducción de tarifas y beneficios tributarios por discapacidad, es necesario que la discapacidad reúna una proporción mínima equivalente al 30% debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Y la misma ley haciendo referencia a las personas con deficiencia o condición discapacitante, también hace alusión a lo mismo que habíamos hablado antes, a la misma definición que habíamos hablado antes de la Constitución Política del Estado, pero en el reglamento de la Ley de Discapacidades agrega lo siguiente, en el artículo 2 dice: además de la misma definición que antecede sobre personas con deficiencia, agrega que para que dicha persona tenga este calificativo, deberá reunir la condición que, aún siendo sometida a tratamientos clínicos o quirúrgicos, su evolución o pronóstico es previsiblemente desfavorable en un plazo mayor de 1 año de evolución, sin que llegue a ser permanente. Entonces, esto haciendo alusión a las personas con deficiencia o condición discapacitante, que era una condición que momentáneamente la tiene el paciente sin llegar a ser una persona con discapacidad definitivamente. ¿Sí? De los derechos de las personas con discapacidad, según la Ley Orgánica de Discapacidades, el Estado reconoce y garantiza a las personas con discapacidad o en condiciones discapacitantes el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de parte. En otras palabras, están obligados todos los que representan de alguna manera las instituciones públicas y privadas, así, a grosso modo, de por sí, de simple voluntad de ellos, a hacer valer estos derechos y a reconocer estos derechos. Y si no es así, las personas con discapacidad están en el derecho de hacer que esto sea exigir, ¿sí?, en todo momento. Así como también por parte de las personas naturales y jurídicas privadas y a las y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, cónyuge, pareja de unión de hecho o representante legal que tengan bajo su cuidado a una persona con discapacidad. Y al respecto de la salud, dice en el artículo 19, derecho a la salud. El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada, permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional en las entidades públicas y privadas. La atención a la salud de estas personas será de responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, que la presentará a través de la Red Pública Integral de Salud. Y en el artículo 20 dice: subsistemas de promoción, prevención, rehabilitación, habilitación. Las autoridades nacionales sanitarias, educativas, ambientales, relaciones laborales y otras establecerán e informarán de los planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana de las discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes. ¿Sí ven? Hay muchos de los ministerios que tienen que correlacionarse muchas de las veces para tratar de forjar un derecho o una ley que les ampare. La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación efectiva y con calidad de servicios de atención. Su propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento de las funciones, capacidades, habilidades y destrezas, así como de la integración en todos los aspectos de la vida. La Autoridad Sanitaria Nacional establecerá los procedimientos de coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud pública y privada a fin de que brinden servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. En el artículo 22, al referirse en genética humana y bioética, la Autoridad Sanitaria Nacional normará, desarrollará y ejecutará programas nacionales de genética humana
para la prevención de discapacidades con apego a los principios de bioética. En el artículo 23, la Autoridad Sanitaria Nacional procurará que el Sistema Nacional de Salud cuente con la disponibilidad permanente, con la disponibilidad permanente de medicamentos e insumos gratuitos requeridos en la atención de discapacidades y deficiencias o condiciones discapacitantes. Las órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas que reemplacen las deficiencias anatómicas o funcionales de las personas con discapacidad serán entregadas gratuitamente por la misma autoridad a través del Sistema Nacional de Salud y garantizará la disponibilidad de las mismas. El Consejo de Igualdad de Discapacidades propondrá a las autoridades sanitarias nacionales la inclusión en el cuadro nacional de medicamentos, insumos y ayudas técnicas y tecnológicas requeridas. Además, la Autoridad Sanitaria Nacional habilitará las medidas que permitan garantizar la provisión de insumos y ayudas técnicas y tecnológicas requeridos para la atención de las discapacidades. El último artículo 24. La Autoridad Sanitaria Nacional dictará la normativa para implementar programas, soportes psicológicos para personas con discapacidad y sus familiares, direccionados al manejo de las discapacidades, así como programas de capacitación periódica para las personas que cuidan a las personas con discapacidad. Entonces, como podemos ver, es obligación total y absoluta del Estado cumplir y hacer cumplir con todos los derechos y garantías que tienen las personas con discapacidad, incluidas dotarles de las prótesis, de órtesis, medicamentos, insumos, habilitaciones, rehabilitación y todo lo necesario para que estas personas puedan integrarse nuevamente a la sociedad y a sus actividades en lo que más fuese posible. De la seguridad social, dice el artículo 82 de la seguridad social: la seguridad social es un derecho irrenunciable y será deber del Estado hacer efectivo su pleno ejercicio con respecto a las personas con discapacidad que requieran atención permanente y a las personas y familias que los cuiden a ellos. O sea, vemos que esta ley no únicamente abarca solo a las personas con discapacidad, sino incluidos sus familias hasta determinados grados. Artículo 83. El Estado garantizará la accesibilidad a las personas con discapacidad a la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los mismos servicios y beneficios que la afiliación voluntaria general, sin requerimiento de exámenes médicos. Entonces, el gobierno debe propender a que toda persona pueda ser miembro del Seguro Social. Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. En el artículo 88 dice: el Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad estará conformado por 3 niveles de organismos. Así tenemos el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, encargado de la formulación, transversalización, observancia y seguimiento y evolución de las políticas públicas en relación a las discapacidades. 2. La Defensoría del Pueblo y órganos de administración de justicia, encargados de la prestación, defensa y exigibilidad de los derechos. Aquí vemos que basta una persona que se encuentre vulnerada en sus derechos, basta que acuda a la Defensoría del Pueblo o a cualquier instancia judicial, en último de los casos donde no se arregla acá la conflictividad. Es menester de que esta persona ponga esta simple denuncia, y es obligación de este defensor del pueblo llegar hasta la última instancia y tomando las acciones pertinentes para reparar, integrar nuevamente a esta persona con discapacidad en su derecho vulnerado y sancionar, de ser necesario, al funcionario que vulneró estos derechos de las personas con discapacidad. 3. Organismos de ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos,
tales como autoridades nacionales y gobiernos autónomos descentralizados competentes y entidades públicas y privadas de atención para personas con discapacidad. Como podemos ver, no únicamente es el gobierno central o el Estado en sí el que tiene la obligación, sino también las distintas instituciones y estamentos gubernamentales y también los seccionales tienen mucho que ver con todo aquello que garantice los derechos de las personas con discapacidad. Y por último, las disposiciones generales de esta ley. En su disposición segunda hace relación que se declara al día 3 de diciembre de cada año como el Día de las Personas con Discapacidad. Por honor al tiempo y para no abundarles más, es todo cuanto he preparado por ahora con respecto a la salud. Como les dije antes, es un tópico bastante amplio, pero se necesita de mucho tiempo para poderla desarrollar y para hacerles comprensibles. Muchas gracias por ello. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna interrogante o algo que podamos tratar de solucionar ahora, les pido de favor. ¿Alguna pregunta tal vez alguien? Bastante. Pero para sacar la tarjeta de discapacidad, ¿de dónde se apunta? Ya. Una persona para poder obtener la tarjeta de discapacidad, anteriormente lo realizaba el CONADIS, pero como podemos ver ahora es un organismo más que está a la vanguardia de protección para las discapacidades. Pero netamente ahora lo tienen que hacer a través del Ministerio de Salud Pública, para lo cual ustedes tienen que acceder a... Tengo entendido que aquí en Cuenca existen 4 lugares, por decirlo así, zonificados para poder dar atención a personas específicamente con discapacidad y poderles carnetizar. Entonces, ustedes previamente a eso tienen que obtener un turno. Me imagino que existe un call center o un teléfono para donde llamar para obtener el turno. Supone que es una persona con discapacidad y no va a poder ir a hacer una fila allí. Entonces, ustedes pueden acceder de esa manera o también físicamente con alguna persona que les pueda ayudar a obtener un turno. Le van a pautar una fecha exacta para cuando esa persona con discapacidad tiene que venir. Para ello le va a ser exigible que la persona con discapacidad tenga los documentos habilitantes de profesional o facultativo de médico especializado en el asunto en el cual está buscando certificar su discapacidad. Dígase, si es que usted tiene un problema ocular, va a tener que ser de un profesional médico oftalmólogo, el cual le diga en este certificado qué grado, no qué grado, sino más bien cuál es su dificultad, cómo está avanzada o cuán complicada está, ¿sí? Entonces le va a diagnosticar. Y si él cree que con cirugía o sin cirugía se corrige o no se corrige su enfermedad, y si con cirugía o más, a más de que está hecho la cirugía, no se corrigió, ¿qué dificultad tiene? Entonces, el médico calificador va a reunir todos los certificados de las distintas especialidades médicas y lo va a hacer un compendio, le va a hacer un análisis, le va a hacer una sumatoria y le va a sacar una proporción de toda esa discapacidad y en general le va a poner el grado de discapacidad que usted tiene y le va a emitir inmediatamente ese rato el carnet a usted, porque ese momento ya justificado con todos estos documentos le ingresa a la base de datos nacional y desde Quito le autorizan para que a usted le entregue en ese momento un carnet que diga que usted adolece de tal discapacidad y en qué proporción. Pero es el Ministerio de Salud Pública. Para ustedes que están aquí en la zona, uno de ellos queda acá arriba en la avenida Huaynacapa, en donde era el edificio de Lea, en ese centro de salud, ahí funciona uno. Gracias. Bueno, Díganos, por ejemplo, en mi caso, a mí me dieron el carnet en el centro de salud número 2. ya. A los 3 meses que tuve el carnet, viajé a Guayaquil y se me perdió el carnet. Ya. Quise recuperar de nuevo, me mandaron al hospital viejo que decimos ahora, centro de salud número 1. Y ahí el señor me mandó a sacar un montón de papeles, diré así. Me mandó a hacer terapias, me mandó a sacar del doctor. Pero ya llené todos esos papeles, me fui a que me dé el carnet. Como no puedo caminar ni madrugar, llegué a las 9 de la mañana, no me atendió. Así me tuvo como unos 3 meses,
Hasta cuando me canse y no he vuelto a irme más. Ese es el grave problema de todas las personas, ¿no? Muchas de las veces aducimos que por falta de tiempo, por cansancio, dejamos de exigir nuestros derechos. Lo importante es poderle canalizar a las personas correctas, ¿es verdad? Yo tengo entendido que en cada uno de los establecimientos existe una persona, una trabajadora social, o existe un departamento de psicología, o existe de trabajo social, justamente estoy bien. Existe una persona de trabajo social, que es la persona indicada donde quiere llegar y exponer estas quejas y exponer sus necesidades. Y esta persona va a estar en la obligación de direccionar, de ayudarle para que usted pueda cumplir con estas cosas. Entiendo yo de que el profesional médico, él no se maneja solo, porque para todo, lamentablemente, existe su normativa, de procedimiento, existe su norma para que él pueda actuar. Y tengo entendido yo, como había mencionado anteriormente, que tienen que llamar, ya sea por el call center, o si no físicamente, obtener un turno. ¿Para qué es esto? Para evitar que las personas con discapacidad no se encuentren aglomeradas, y por eso ya le dan más o menos un horario posiblemente en el que le puedan atender. Pero ¿qué pasaría si por A o B circunstancias una persona con discapacidad, lógicamente con el derecho que le asiste de atención prioritaria, llega sin turno a pedir que se le atienda? ¿Le va a poner en serios compromisos al pobre profesional médico de salud? Pues no. ¿Por qué? Porque él va a tener agendado ya una persona con discapacidad también, que lamentablemente entre persona con discapacidad y otra persona con discapacidad no existe prioridad entre uno y otro, porque son lo mismo. Perdón, doctor, si tenía turno, por ejemplo, me dio, por decir, un día me dio el número 23. Ya. Al siguiente, a los 15 días de nuevo no me hizo valer lo que me llenaron aquí en el hospital, me dio para otro día. Estuve, se puede decir, en la fecha puntual, sino la mañana no, porque me dijo que tengo que estar a las 7:30 de la mañana. Claro. Y yo con la enfermedad que tengo, por ejemplo, tengo yo artritis reumatoidea y tengo osteomielitis, no puedo caminar hasta las 9 de la mañana. Ahora, lo que usted puede hacer, yo entiendo que cuando se le perdió su carnet era del Ministerio de Salud o era del Ministerio de Salud. Ya, mire, en el Ministerio de Salud hay una exigibilidad, pues, lamentablemente, por eso al principio les decía yo que en cuanto a legislación, a leyes, es bastante tedioso, porque hoy estamos con una y mañana amanecemos con otra, y lamentablemente todos los profesionales, todos los funcionarios tienen que tratar de correlacionarse con ellos, pues, ¿no? Entonces, muchas de las veces cambian la reglamentación, y en la ley de salud dice que una persona con discapacidad está en la obligación de actualizar sus datos cada año, ¿es verdad? Entonces, ¿por qué este sentido? Porque muchas de las veces, Dios lo quiera, pues, ¿no?, esta persona con discapacidad llega a fallecer y va a estar dentro de ese cuadro de discapacidades en el último mundo. O podría ser que por acción divina, o por cirugía, o por rehabilitación, o qué sé yo, logró superarlo. Entonces ya no reúne esa condición de discapacidad. Entonces los carnets van a actualizarse y a ponerle, porque muchas de las personas con discapacidad creemos que tengo hoy día 30 de discapacidad, y como ya ha pasado un año, voy a ir a exigir llegar a estar en 35 o en 40. No necesariamente es así, ¿es verdad? Podría ser que se mantenga, podría ser de que disminuyó, o ya sencillamente empeoró, ¿no es verdad? Entonces esa es la finalidad. Entonces yo me imagino que cuando usted llegó a pedirle su carnet, ellos querían, porque se daba la oportunidad, era la fecha oportuna, querían actualizar y ver si usted empeoró, mejoró o se mantiene igual. En el sentido más favorable, como decía la ley, ¿no?, en el sentido más favorable de la persona con discapacidad. ¿Para qué? Para poderle agregar los puntos que usted así lo amerite, porque si usted reúne más puntos, son más derechos en cuanto a los tributos, en cuanto a las disminuciones de tarifas y todo eso, en los que tiene derecho la persona con discapacidad. Porque muchas de las veces, lógico que no sería normal de que las personas pensemos mal de todos, pero de todo se presenta en este mundo, ¿no es verdad? Nunca faltamos las personas que de cualquier cosa aprovechamos. Y lo que yo siempre digo en conversaciones comunes con las personas, antes las personas con discapacidad estaban recluidas, escondidas, no eran visibilizadas, y era un mal terrible. Pero ahora, lamentablemente, todo el mundo, así no reúna el más mínimo grado de discapacidad, quiere incorporarse a ese grupo.
ilusionado en algunos de los beneficios que tiene. Y a mí me consta porque he tenido muchos procesos judiciales por la importación o por la compra de vehículos, por decirle algo. Perdón, doctor, mío era solo renovación nomás, porque yo de hace años tenía el carnet. Ya, entonces, ese es el caso suyo, de que prácticamente necesitaron renovar, pero, ya digo, ahí le faltó al profesional de la salud explicarle a usted que si usted exigía que se renove y no traía ningún otro documento, estaba en la obligación de extenderle un carnet tal cual como rezaba anteriormente. No, tal cual. Pero muchas de las veces, ya digo, es exigible para estos profesionales porque por conveniencia. Hay personas que si es que yo estuve cojo, estuve mal de mi tobillo, me operaron y ahora ya camino erguido, estoy caminando bien. Digo, por si acaso me resulta algo en la disminución de mis impuestos, voy a llegar donde el doctorcito. Pues no. Muchas de las veces el profesional tiene que cumplir, ver para creer. Y lamentablemente a veces nos pegamos con el profesional equivocado. ¿Por qué? Porque creemos que el médico calificador de allí, él es el que le va a dotar de los puntos necesarios o el que, además de que él examina y ve, constata la veracidad del problema, tiene que venir ya la persona con discapacidad con un certificado. Puede ser público o privado, pero de una persona que tenga su firma, su rúbrica, su número de licencia y todo eso, que garantice que esta persona tiene esa condición de discapacidad. Tengo porque todos los papeles, perdón doctor, tengo todo lleno, pero como me dijo que tengo que madrugar, yo no podía madrugar, ya es un año justo que no... Ahora en este caso, si es que está siendo usted reiteradamente vulnerada en sus derechos, hay instancias superiores allí y se tiene que seguir el orden regular. Debe existir un director del centro de salud o de su centro de salud a donde usted acuda, póngale la queja pertinente y él va a tratar de solucionar, está en la obligación de solucionarle inmediatamente, ya sea atendiéndole o cuando menos fijándole una fecha exacta donde usted va a ser atendido. Gracias. Ese es el procedimiento. Gracias. Bueno, alguien... Una preguntita. ¿Qué año necesito para hacer esto? Porque yo tengo 63 años y tengo 30 años y por mucho Ya. Verá, yo más podría ahorita enumerarle con exactitud los requisitos primordiales para poder hacer, pero lo que sí le puedo decir es que para que usted vaya con todo preparado y equipado con su carpeta, usted lo que tiene que hacer es personalmente o a través de una tercera persona que sí esté bien, acudir a uno de estos centros de salud y pedir previamente información en trabajo social o una licenciada de psicóloga para que le ayude y le informe a usted. Usted manifestarle cuáles son sus enfermedades, sus dolencias, pues no. Entonces allí ellos le van a explicar a dónde tiene que direccionarse, porque usted previamente para poder reunir todos los papeles, porque si no le va a pasar igual que a la señora, que va a ir un día y la señora dice que tiene, por ejemplo, discapacidad en la pierna, y resulta que también en el ojo, y resulta que también en el oído, y resulta que también mental, que usted va a estar yendo todito los días y usted dice, oiga, yo tengo un desequilibrio mental por el cual tomo medicación especializada psicotrópica. Entonces, ¿qué le va a decir? Necesita un certificado del psiquiatra o necesita del psicólogo y usted va a tener que acudir. Entonces, previamente a eso usted le pide un listado de cuáles son los requisitos. Yo padezco de esto, de este otro, de este otro. Entonces va a decir, váyase donde el reumatólogo, váyase donde el oftalmólogo, váyase donde el gastroenterólogo, váyase donde... Lo más cerca de digo aquí en la avenida Huayna, al menos para que le informe. Y allí le van a decir a cuál zona tiene que irse usted, porque me imagino yo que son sectorizados, porque cada persona que vive en determinado lugar tiene que acercarse al centro de salud más cercano a ellos, porque si no, todo el mundo diría, no, acá atienden rapidito y se aglomeran y hay una montaña. Entonces tiene que ir, dependiendo de dónde viva usted, a la zona. Y si son personas de